Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Enemigas con beneficio. Quiero tenerlo como mascota. Fruncí el ceño al ver lo que sostenía mi novia. ¿Una alga? ¿Es eso lo que le ponen a la sopa, guay? Le pregunté con expresión seria. La llamarlo alga es un poco serio. Betaka hizo pucheros. ¿Es marino? ¿Nunca has oído hablar de él? Realmente no. Tomé mi teléfono inteligente y lo busqué. Un momento después vi muchos artículos. Marino era una alga verde de agua dulce con una icónica forma redonda. Mientras leía el artículo, Betaka tomó las cosas de la caja y las montó rápidamente. Unos momentos después, un marimo, grande y redondo, estaba en su nuevo hogar, un cuenco de cristal con una decoración de roca. Eso era algo inusual porque tenemos que tener una alga como mascota. Llevaré a este pequeño bebé a tomar un poco de sol en nuestra habitación, ¿de acuerdo? Asentí y seguí a mi compañera hacia el dormitorio. La observé mientras colocaba el recipiente en la mesa de noche, donde podía recibir la luz del sol. Míralo, me da ganas de comer sopa de algas. Comenté Betaka y su puchero. Lal, no digas eso. Es broma, entonces es difícil cuidarlo, simplemente lo pones en cualquier lugar donde le dé luz. Yo me voy a encargar. Si te dejo hacerlo será como aquella vez con el bambú. Guay, no te burles de mí por el bambú, me quejé. Pero en serio, Lal, todavía me pregunto eso hasta el día de hoy. Casi eliminaste el bambú. Ahora el bambú está bajo tu cuidado, Betaka, y se ha trasladado a mi departamento. Ya no era una planta pequeña para colocarla sobre la mesa. La mujer lo había cuidado hasta que creció lo suficiente como para meterle una maceta más grande. Ya era muy alto. No hablemos más de árboles, hablemos de esto, supliqué. Betaka rió. ¿Me estás tomando el pelo, guay? Te volaste a este pequeño marimolal. Betaka señaló la pequeña bola de algas que empezó a molestarme. Ya verás, lo voy a cocinar para ti uno de estos días cuando estés distraída. Solo eres una alga. No te pelees con una alga, Lan. Mi esposa intentó detenerme, pero no. Lo intentó con toda su fuerza. Pero guay, parece que amas más a esa alga que a mí. Lan, por favor, no te pongas celosa. Betaka parecía agotada. Tú eres la razón por la cual la traje. ¿Qué acabas de decir? Has estado estresado últimamente con tu proyecto, así que los japoneses creen que tener una alga en casa traería fortuna a los integrantes de la familia. Ayudaría a que el deseo se hiciera realidad. La mujer más pequeña explicó. Puede que suene supersticioso, pero muchas gracias. Abracé fuertemente a mi novia porque ya no podía soportar lo linda que era. Suéltame, Lal. No acabas de volver de una fábrica, estás cubierta de polvo. Betaka intentó zafarse. No, es tu culpa por ser tan linda, guay, se lo dije obstinadamente. Te abrazaré hasta sacarte de este infierno. Después de eso la ataqué con besos y abrazos hasta que ella gritó. Qué infantil eres, supongo que tengo que asumir la responsabilidad de ensuciarte. La sostuve de la mano. El pelo de la mujer más pequeña estaba hecho un desastre. Vamos a tomar un baño. Eres tan astuta. Betaka me miró con recelo y entrecerró los ojos. ¿No quieres bañarte conmigo? No intentes hacerme sentir mal por esto. No nos bañamos juntas todos los días. Betaka se quejó de lo triste que me comportaba. Bañarse juntas se consideraba algo que unía a los novios. La mujer más pequeña parecía estar de acuerdo cuando le conté esa teoría. Vamos, guay, deja que la alga tome el sol. Mientras nos divertimos un poco, ¿qué acabas de decir? Dije que nos bañáramos juntas para poder limpiarnos. ¿Estás segura de que eso es lo que acabas de decir? Claro, guay. Tengo muchas ganas de darme un baño. Cuidar esa alga con amor traería fortuna y hará que el deseo se haga realidad. No sabía qué tan cierto era eso, pero después de tener esa alga, en menos de una semana los problemas del proyecto parecían resolverse, milagrosamente con gran facilidad. Supongo que tendré que recompensárselo de alguna manera. ¿Estás de buen humor? ¿Qué compraste? Compré otra alga para celebrar que mi proyecto salió bien. Sonreí mientras desempacaba el paquete y le mostré a Betaka la bolsa de plástico que contenía. Marimo se propagaba multiplicándose. Tras crecer un tiempo le crecía otra pequeña bola que se convertía en un nuevo marimo. Pero si esperaba a mi marimo se sentiría muy solo antes de que eso sucediera, así que pensé que podría comprarle un nuevo compañero. Por extraño que parezca, la mujer más pequeña frunció el ceño cuando vio a la nueva alga que puse en un recipiente lleno de agua antes de que pudiera unirse a nuestra otra alga. ¿Puedo echar un vistazo? Me confundí un poco su comportamiento. Aún así le di permiso. Betaka lo tomó y lo colocó en la mesa de noche. El recién llegado se quedó en el fondo del recipiente. No se movió, a diferencia del cual compró Betaka, que flotaba en el recipiente y tenía burbujas. De repente tuvo un mal presentimiento. Esto es falso. ¿Qué quieres decir? No respira. ¿Quieres decir que no está vivo?
No creo que alguna vez haya estado vivo. Betaka sostuvo el algo y lo apretó. A veces la gente hace bolas de líquido y las vende. ¿Qué estás diciendo? Dijeron que lo habían importado de Japón. No sabía que también vendían imitaciones. Te compraré otro. No te pongas de mal humor. ¿También te burlarás de mí por esto? Suspiré mientras tomaba la bolsa de plástico. Siempre te burlas de mí, Lana, así que tengo que vengarme de ti de alguna manera. Vete acá, me dirigió una sonrisa. Te vengas de mí muchas veces, guay. Mira a mi novia que últimamente se había convertido en una terrible tigresa, dándome un festín nocturno con bastante frecuencia. Le gustaba ponerme nervioso con su expresión impasible y sus gestos cariñosos. Al menos ya sé lo que quiero preparar para la cena. ¿Qué quieres? Sopa de algas. Oye, Lan, no puedes comerte al marimo falso. ¿No quieres probar algo bueno? Pruébalo tú mismo, Lan. Betaka se quejó. Me reí de buen humor mientras la abrazaba. Aunque a veces las cosas podían ponerse difíciles en el trabajo, tenía que enfrentar algunos problemas que me provocaban migraña. Estoy seguro de que podré superarlos sin problemas, porque tengo esta adorable chica que me trae felicidad. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.